Saludos, bienvenidos una vez más a 15 Minutos de Español, programa producido por Excelsior con el respaldo de la Fundación San Marcos y el gran apoyo de RTV San Marcos. Bienvenidos. Para el día de hoy tenemos el grato honor de contar con un apreciado escritor, sociólogo, catedrático y tengo el honor de decir que entre uno de mis más apreciados amigos, Reinaldo Santa Cruz, con quien hoy vamos a hablar de un tema que suele llamar mucho la atención para los escritores, los aspirantes escritores y los que creemos que ya escribimos, pero necesitamos de cuando en cuando algunas lecciones sobre narratología. Así es que esa va a ser la conversación del día de hoy acerca de los recursos técnicos para poder narrar, si se quiere, con una mayor eficiencia, si es que es verdad. Consultaremos hoy día con Reinaldo. Entonces estamos hablando de un apreciado amigo, un gran escritor, profesor universitario y autor de un libro que quiero enseñarles ahora, que es el tema a partir del cual queremos conversar. Este libro, La magia de Te las robé el palabras título, o te robé el tratados. título. Me... y sí, me fue conversar, sí es cierto, pero, hombre, con el mayor gusto. Un libro sobre narratología. Reinaldo, un gusto estar contigo en este programa. Bienvenido, bienvenido, por favor, y qué gusto encontrarte sano, salvo, ¿ah? Y listos para conversar sobre nuestra vieja pasión, la literatura. Por lo primero que quiero decir para todos, Richard, es que fuiste tú mi maestro. Y eso es algo que siempre lo he dicho, nunca he tenido ningún rubor de decirlo. Dirigiste los talleres cuando yo era un alumno tuyo, y entonces para mí es un honor más bien estar junto a ti. Siempre te he admirado, lo sabes. Aparte del cariño y todo eso, fuiste mi profe. Esa es la verdad también. Bueno, gracias, amigo, gracias por decirlo, pero la verdad es que no quiero, no vamos a empezar a tirarnos flores tan temprano, pero a veces los alumnos superan a los maestros en algunos aspectos, ¿no? Así es que no, En nada que algunos. ver. Y en otros, déjame todavía mantener un poco la dignidad, ¿no? Amigo mío, a propósito de esto, de los talleres de creación literaria, a propósito de la vocación que compartimos con muchos de los que seguramente van a mirar este programa, la literatura, la escritura, la narración. Por ahí hay algunos que dicen que por favor lo peor que puede pasarle a un escritor es empezar a llenarse de una serie de consejos técnicos, de consejos de redacción, que lo que importa es la profundidad de la historia, la pasión con la que se escriba y que lo demás es aledaño. Pero yo he leído con mucha atención tu libro, La magia de las palabras, narratología, aparte obviamente de haber leído a otros libros como el gran Jean Genet, etcétera, y siempre me queda la pregunta, la narratología, que es un nombre que ha empezado hace buen tiempo a dar la vuelta como una necesidad para escritores. Lo primero que te pregunto, tú que eres el autor, ¿qué se entiende por narratología para nosotros, los que queremos escribir, que estamos Yo escribiendo o veo vamos a escribir? yo veo dos perspectivas que yo siempre he tenido muy claras. Una, la narratología que se convierte en ecuaciones y la parte teórica, y yo veo la narratología como algo práctico. Ujú. O sea, puedo conocer toda la estructura, como tú hablas de Genet, los formalistas rusos y todo eso, pero a veces creo que tiene que aterrizar, porque sabes que es muy interesante, a mí también me fascina, he estudiado, obvio, en el doctorado en San Marcos de literatura, narratología, he aprendido de los maestros, pero siento que debe aterrizar. Y ahí creo que es un punto muy interesante de haber tenido la parte teórica, por un lado, ¿no? Y académica, y la otra, la parte de los talleres, ¿no? Ujú. Que hacen que esas técnicas, más allá de todos los nombres, aterricen, ¿no? Yo creo que ahí debería haber una comunión. Para mí es eso. Claro, pero dime, por ejemplo, si nos ponemos en el sentido práctico, hay alguien que quiere escribir, tiene la idea, también que ahí haya un problema con eso de la idea narrativa, porque puede ser trabajo simplemente
simplemente una cuestión de catarsis, de sacar una especie de demonio interno que tienes, como todos, la necesidad de contar, pero convertir esa historia, la que tienes, la que da vuelta en tu cabeza, convertirla en un hecho narrativo, historia diferente a un hecho narrativo. Fíjate que he leído con atención tu libro y lo que es diferente entre el autor y por supuesto el narrador, que no necesariamente es el autor. Pero lo que yo te decía en este caso es, yo tengo mi historia, la quiero contar, ¿de acuerdo? Necesito de algunas recomendaciones, por ejemplo, para iniciar una historia, eso de escribir dejando soltar la pluma, o por ejemplo en narratología se habla de que hay un modo de desarrollar la historia, una estructura que se debe tener en cuenta antes de iniciar la historia, o cómo es que tú recomiendas para que la historia vaya fluyendo dentro de lo más o menos que tú consideres adecuado para considerarlo una narración literaria. Ya, para mí, por ejemplo, Richard, hay gente que dice, ¿no? Escribe, escribe, escribe y después corriges. Yo corrijo a cada paso. A mí me resulta bien difícil eso de me suelto y después veo lo que hice mal, ¿no? Yo más bien estoy bien al tanto cada momento de qué he dicho, qué he hecho. Por ejemplo, acabo de escribir un relato largo que es Ritual para invocar escritores. Es una historia medio densa, pero yo no puedo avanzar hasta la otra parte si no corrijo lo anterior, me estresa. No puedo subrayarle y decir después vuelvo a ella. No, me resulta difícil. Pero sé que hay narradores magníficos que sueltan y dicen suelta y después vuelves y corriges, como Rulfo, ¿no? Pero Páramo debió tener 300 páginas y tuvo 150 Claro, eso es verdad. aproximadamente, ¿no? Oh, entonces, yo creo que es una cuestión de tono de escritor. Yo no diría estilo, porque para tener estilo hay que ser un maestro. Yo creo que nosotros tenemos un tono de escritor. Por ejemplo, bueno, tú sabes muy bien, nos conocemos bastante, ¿no? Hay escritores que son muy fluye todo, ¿no? Y qué lindo. A mí me encantaría que fluyera. Yo no, soy medio que me quedo ahí bajo escalón por escalón para ver dónde queda esto y lo otro. Bueno, en fin. Dime, y ahora que inicié el asunto de algunas recomendaciones y acabo de soltarte una, cuando se escribe, y en estos tiempos estoy escuchando mucho de las novelas de autoficción, en donde yo, el que escribo, de alguna manera me confundo dentro de la novela y pareciera que es mi biografía la que le estoy contando. Es un pase mágico, ¿no? Es un pase interesante para poder narrar, pero lo que te decía es, ¿cuál es esa diferencia que se está marcando entre autor y narrador? Ya. El problema, ¿sabes qué es? Que yo siento, por ejemplo, ¿no? Con todo respeto, que muchos comunicadores, por ejemplo, yo creo que han estudiado comunicación, pero que querían estudiar literatura, pero no se atrevieron. Entonces están, yo no lo veo mal. Por ejemplo, Hemingway fue un comunicador increíble, un periodista, un corresponsal de guerra y todo, y fue también un escritor magnífico. Pero creo que esto se ha convertido en la literatura en algo como, te cuento mi vida, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tanto. Yo creo que fluye la vida de cada uno en lo que escribe, pero no creo que, no quiero mencionar autores ni nada, ¿no? Pero, o sea, tú sabes ya la vida de esa persona porque es un personaje público y entonces lo lees porque es un personaje público y te va a contar de su papá o su mamá o su tío o su abuelita. Entonces ya no estás leyendo literatura, estás leyendo la vida de ese señor y quieres saber los recovecos de su intimidad familiar. En cambio, Vargas Llosa lo manejó espectacularmente. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa es un genio, ¿no? Para mí. No estoy hablando de política. Claro, Ojo. claro. No, Sí. mejor ahí lo dejamos porque si no... Entonces, pero otros están jugando mucho a eso, ¿no? Y eso me parece, por ejemplo, meter de contrabando tu vida, no sé, me imagino un personaje público, no sé, imagínate ahorita que estoy con el gorro de la Padula
que la Padula contara su historia ficcionada. Entonces, ¿vas a leer literatura o vas a leer la historia de la Padula como persona? Yo creo que ahí se están contrabandeando un montón de cosas que no creo que le hagan bien a la literatura. Al lector de bestseller, tal vez, ¿no? Entonces, ahí es donde se confunde el autor y el narrador. Ahí es donde se confunde. Otro asunto, a ver, pero escribo una historia, ¿correcto? A mí me parece que está bien, he leído a varios autores, pero luego lo que quisiera saber es si una historia, un relato, cuento, novela, etcétera, cumple con algunos requisitos básicos para que se considere como tal un trabajo literario. Yo sé que te estoy arrinconando a un tema que obviamente es bastante relativo, pero ¿qué podríamos decirle a aquellos que escriben para decir he cumplido con algunos elementos básicos que consideren a mi trabajo un trabajo literario y como tú bien dices, no simplemente una expresión biográfica de mis cosas o de mi vida? ¿Cuáles son esas condiciones que podría tener un cuento? Estructura, lenguaje, ¿qué debe tener en cuenta para decir, sí, estoy cumpliendo con lo básico? Lo primero, la lección máxima que me dieron, que fue de José B. Adolf, que me dijo, tienes que comenzar bien. El inicio. Pero a lo mejor, el inicio. El inicio. El inicio es clave. Me dijo, no importa cómo comiences. Si no comienzas bien, no te siguen leyendo. Eso me parece una lección magnífica. Y él me contó, yo la pongo en mi libro, una anécdota maravillosa, pero te la cuento así al toque. Me presenté a un concurso muy importante, todo, no logré nada, un desastre, porque mi cuento era una porquería, y lo fui a buscar a él, porque era el jurado al que yo más reconocía dentro de los 5 jurados, que eran muy importantes también, y lo fui a buscar y me dijo, a ver, ¿de qué trataba su cuento? Le conté y me dijo, no me acuerdo. Entonces yo dije, ¿qué? Si ustedes han leído, me dijo, ¿usted cree que leemos todos los cuentos? Me quedé sentado petrificado. Le dije, yo pensé, entonces se sortean los cuentos. O sea, si son 5 jurados, 200 por cada uno, porque eran más de 1000 cuentos los que llegaban a este concurso. Y dije, se sortearon, voy a buscar, hacer una gira, buscar a los otros jurados. Y me dijo, no, me dijo, yo leo los comienzos, me dijo. Y sé quién tiene oficio. Después que leo los comienzos, los separo. Luego me dijo, leo los finales. Y recién esos que me quedan, los leo completos. Una lección maravillosa Pragmática. que yo le he aplicado cuando soy jurado, Ajá. cuando he sido jurado de concursos literarios. Al toque te das cuenta si alguien es un aficionado o alguien que tiene oficio. Eso es clave. Otra cosa, ¿y qué hay de usar, por ejemplo, lo que algunos te dicen? Mis historias son fragmentos de la vida real, contadas en un lenguaje duro, real, cargado de una serie de, no sé, de groserías, de palabras de pronto que están en vigencia pertenecientes a la replana. Y además porque eso es mi historia, es un reflejo de la realidad. ¿Qué hay con esto de lenguaje que tiene que ser una viva imitación de la comunicación de las palabras que se usan a diario? Necesito lisurear, me estoy inventando una palabra, necesito cargarlo de ese tipo de negritud para que mi novela sea, entre comillas, realista. ¿Qué pasa con el lenguaje? Ya, justo, muy interesante la pregunta. Yo creo que debe haber un equilibrio, porque creo que viene lo que se llama el criterio de verosimilitud. Yo lo veo así, mira, por ejemplo, yo creo que hay un intermedio. Por ejemplo, Osvaldo Reynoso, José Antonio Bravo, estos maestros introdujeron la replana, el lenguaje soez, Vargas Llosa también y todo, pero hay un momento en que debes controlar eso, no por cuestiones morales ni de otro tipo, sino que a veces son gratuitas. Entonces puedes recrearlas de otra forma, ¿no? Perfecto, que son un lenguaje realista. Y otra que se convierta, ¿sabes?, en un lenguaje, ¿cómo era? Subterráneo, ¿no? O sea, lo que hablábamos, yo hablaba, por ejemplo, con mi hermano que es músico y es antropólogo, ¿no? Y él criticaba mucho la música de cierto estilo,
no voy a decir cuál, y decía, yo digo, mentada de madre, grosería, puta, soy subversivo, soy rebelde, me rebelo al sistema. La rebeldía no va por ahí, la rebeldía creo que también va por la forma, por cómo manejas eso, por cómo cuestionas lo estético, porque es bien fácil meter una mentada de madre y groserías y por todos lados y ya eres un rebelde o cuestionador del sistema. No va por ahí. Joyce no metía, por ejemplo, mucho eso. Faulkner tampoco. Y cuestionaron. Correcto. Lo que me Yo lo veo lleva, así. lo que me lleva a pensar entonces es que hay que manejar con la medida exacta, con la medida que te permite el ejercicio y el talento, por supuesto, todos los ingredientes de una historia. El lenguaje debe ser manejado, ya sea en su base realista o simbólica, pero con la cordura necesaria que tenga como fin la claridad y la eficiencia del relato. Una historia no es mejor porque la recargue de crudismos o porque le recargue de simbolismos, sino depende si se quiere del propósito que tiene esa historia y que llegue al lector, ¿sí? Eso es lo que te debo entender. Sí, por eso te digo, el criterio de verosimilitud. O sea, hay momentos en que no tienes por qué describir una pelea de delincuentes con todas las groserías cuando puedes recrearlo de formas simbólicas. Y no se trata, por eso digo, de cuestiones morales, sino que me leo 40 páginas de lisuras. Yo digo, y qué interesante. Soy realista con el lenguaje de los personajes. Yo no soy como narradores groseros, son ellos. Pero llega un momento a ser también artificial, un exceso, no moral, sino que rompe con lo estético. Como que te aburre, ¿no? Yo, ojo, yo tengo un relato que se llama El Rey de las Calles, inédito, que comienza con una mentada de madre. Pero, ¿cuál es el criterio de poner la mentada de madre? Llamar la atención del lector al inicio. Pero esa mentada de madre no la vas a ver repetida. Es una estrategia para captar a un lector. Pero si me pongo las 25 páginas que tiene el relato, con solo grosería resulta, pues, por más que esté describiendo un universo lumpen, resulta gratuito. Yo lo siento así, Richard. Sí, sí, tienes razón. Dime, ¿recomendarías tú, si paso la primera etapa de consolidarme como alguien que le gusta contar, que quiero contar, que me siento comprometido a contar historias y de esa manera presento, qué sé yo, mi punto de vista de mi realidad, ¿les recomendarías tomar no sé, cursos de creación literaria, talleres o tomar, por ejemplo, un curso mucho más sólido y de narratología? ¿Qué le recomendarías a los chicos que ya pasaron a la primera etapa de la simple experiencia? ¿Talleres? ¿Cursos? No, yo le recomendaría talleres. Yo soy producto de talleres. Después llegué a la narratología o al estudio literario, ¿no? A ser doctor en literatura. Yo primero fui un alumno humilde de talleres. Bueno, humilde no, pero fui alumno de talleres. Entonces, ¿qué pasa? Es que la práctica es todo. Yo puedo leerme a todo el mundo, como te digo, te recito ahorita todas las partes de un cuento según los formalistas rusos. Y te hablo de las nuevas teorías narratológicas. Eso no sirve de nada. Como te digo, es como el evangélico que recita la Biblia y no la cumple. Yo lo veo así. Es decir, Ponte a prueba y saca el cuero duro para la crítica cuando, por ejemplo, en el taller vas, presentas tu relato, te lo destruyen y te vas, te pierdes una semana y regresas después que te han lamido las heridas. Esa es la única manera. Lo demás, que bacán. cierto es, cierto. Bueno, Reinaldo, ha sido un gusto conversar contigo. Esperamos que cuando pase la pandemia tengamos la oportunidad de vernos en presencial para seguir conversando, intercambiar ideas y bueno, seguir con esta larga amistad personal y literaria. Gracias. Y amigos, muchísimas gracias por estar otra vez en 15 minutos de español con el programa de hoy que tenía que ver con apuntes para escritores y narratología. Gracias a Reinaldo Santa Cruz. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Gracias, Richard. Muy amable. A ti.